Llanuras orientales de la cordillera de los Andes, sumergida bajo la selva virgen de la Amazonía ecuatoriana, existe un laberinto subterráneo que durante décadas ha desatado una de las mayores controversias de la arqueología, la historia y la exploración moderna. Hablamos de la Cueva de los Tallos, una catedral de piedra gigante ubicada en la provincia de Morona, Santiago, en el territorio ancestral del pueblo indígena Shuar. A diferencia de las cavernas tradicionales moldeadas por la erosión irregular del agua, internarse en la Cueva de los Tallos produce una inquietante sensación de arquitectura deliberada. Al descender por un abismo vertical de más de 60 metros de caída libre en mitad de la jungla, el explorador desembarca en galerías monumentales donde las paredes de piedra caliza están cortadas en ángulos rectos perfectos, con techos planos que parecen dinteles gigantescos diseñados por una civilización desconocida. El nombre de la cueva proviene de sus habitantes más misteriosos, los tallos, una especie rara de aves nocturnas y ciegas que viven en la oscuridad absoluta de la caverna, orientándose mediante un sistema de ecolocalización que genera un murmullo continuo y sobrecogedor que resuena en las paredes de piedra. Sin embargo, lo que convirtió a esta cueva en el centro de atención de los servicios de inteligencia, la arqueología y los exploradores internacionales, no fue únicamente su geología o su fauna singular. En la década de 1970, el investigador húngaro-ecuatoriano Juan Moritz afirmó haber descubierto en las cámaras más profundas de la cueva una biblioteca metálica secreta, miles de láminas de oro y metal grabadas con jeroglíficos e inscripciones avanzadas que contaban la historia perdida de la humanidad y el origen de las civilizaciones terrestres. La controversia alcanzó tal magnitud a nivel internacional, que en el año 1976 se organizó la expedición científica más costosa y compleja jamás realizada en la Amazonía. Una misión conjunta del ejército británico y el gobierno de Ecuador que contó con la participación estelar del astronauta estadounidense Neil Armstrong, el primer ser humano en pisar la Luna, quien viajó a las profundidades de la selva para internarse en el abismo de los Tallos. ¿Qué fue lo que realmente encontró la expedición científica en las galerías subterráneas de la caverna? ¿De qué manera la geología natural fue capaz de esculpir bloques de piedra con cortes tan matemáticos que parecen muros de un templo megalítico? ¿Y por qué el astronauta Neil Armstrong declaró, al salir de las profundidades de la cueva, que su experiencia bajo la Tierra había sido más sobrecogedora que su propio viaje a la Luna? En este viaje a uno de los enigmas subterráneos más fascinantes, polémicos e impresionantes de América Latina, analizaremos la geología de los Andes, la mística del pueblo Shuar, y la expedición a la Cueva de los Tallos. Para comprender la leyenda y la realidad de la Cueva de los Tallos, debemos remontarnos millones de años atrás, cuando los levantamientos tectónicos de la cordillera andina y la erosión química de las cuencas amazónicas comenzaron a fracturar las capas de piedra caliza y arenisca del subsuelo. Las rocas sedimentarias de esta región de Ecuador poseen estratos paralelos perfectamente definidos. Cuando el agua subterránea se filtró a través de estas fracturas bajo una enorme presión, la roca no se desgastó en forma curva como en la mayoría de las cúpulas, sino que se desprendió siguiendo las líneas de falla naturales de los bloques horizontales. El resultado técnico de este proceso geológico son galerías colosales con paredes verticales pulidas y techos planos que simulan portales, dinteles y salones tallados a mano por antiguos canteros. Durante miles de años, las tribus originarias Shuar habitaron las inmediaciones de la cueva, considerándola un sitio sagrado y un portal de conexión con los espíritus de la naturaleza y los antepasados. Una vez al año los cazadores Shuar descendían por el abismo con cuerdas de fibras vegetales para recolectar los polluelos de las aves tallo, cuya grasa rica en nutrientes era utilizada para alimentar a la comunidad y elaborar bálsamos curativos. Para los Shuar, la caverna no era un misterio arqueológico que debía ser saqueado, sino un santuario vivo que exigía respeto, ayuno y rituales de protección antes de cruzar su umbral. El enigma moderno se desató a mediados del siglo XX cuando el sacerdote italiano Carlos Crespi Croci, quien vivió durante décadas en la ciudad ecuatoriana de Cuenca realizando labor misionera con las comunidades indígenas, comenzó a reunir una colección arqueológica insólita. Los pobladores locales, en agradecimiento por su ayuda humanitaria, le entregaron durante años cientos de objetos antiguos hallados en la selva y en las cavernas de la región. Entre las piezas recopiladas por el padre Crespi figuraban estatuillas de bronce, tallas de piedra y, de manera sobresaliente, placas de oro y latón grabadas con símbolos desconocidos, figuras de pirámides, soles y animales que no correspondían a ninguna de las culturas prehispánicas catalogadas por la arqueología oficial. El padre Crespi sostuvo que estas piezas provenían de los salones secretos de la Cueva de los Tallos, y que eran la prueba indiscutible de que en la antigüedad existió un contacto directo entre el continente americano y las civilizaciones del Antiguo Testamento o de Oriente Medio.
Inspirado por la colección de Crespi y por los relatos de los indígenas, el investigador Juan Moritz protocolizó en el año 1969 una escritura notarial ante el gobierno de Ecuador, anunciando formalmente el hallazgo de la biblioteca metálica en la Cueva de los Tallos. Según Moritz, en las profundidades de la cueva existía una sala secreta donde se custodiaban miles de libros hechos de hojas de oro puro, grabados con la historia del universo y la sabiduría de una humanidad olvidada. El impacto mediático internacional fue inmediato. Escritores de divulgación científica y arqueología de misterio difundieron la historia por todo el planeta, convirtiendo a la selva ecuatoriana en el destino deseado de exploradores, cazadores de tesoros y agencias científicas. Fue en este ambiente de expectación global cuando se gestó la Gran Expedición Científica Británica Ecuatoriana de 1976. Financiada por instituciones gubernamentales y liderada por el ingeniero y espeleólogo británico Stan Hall, la misión reunió a más de 100 personas, entre geólogos, arqueólogos, botánicos, personal militar de élite y científicos de la Sociedad Geográfica Real. Para darle un respaldo institucional incontestable al proyecto, Stan Hall decidió invitar a una de las figuras más respetadas y simbólicas de la historia del siglo XX. El astronauta estadounidense Neil Armstrong, quien apenas 7 años antes se había convertido en el primer hombre en caminar sobre la superficie lunar a bordo del Apolo 11. Armstrong, fascinado por la posibilidad de explorar un mundo subterráneo tan desconocido como el propio espacio exterior, aceptó la invitación y se unió a la expedición en mitad de la selva ecuatoriana. Durante más de 3 semanas, el equipo científico acampó en la entrada del abismo y exploró más de 5 kilómetros de pasadizos subterráneos. Los espeleólogos utilizaron equipos de topografía de precisión para cartografiar las galerías, mientras que los geólogos analizaron las formaciones de roca que simulaban muros artificiales. Los botánicos recolectaron especies de hongos y plantas desconocidas, mientras que los zoólogos documentaron la biología de las aves tallo y la fauna ciega del interior. El astronauta Neil Armstrong descendió personalmente por la cuerda de más de 60 metros hasta el fondo de la caverna, permaneciendo varios días en el interior de los salones de piedra junto a los científicos y los guías Shuar. Las fotografías históricas de Armstrong caminando entre los bloques gigantescos de la Cueva de los Tallos dieron la vuelta al mundo. En sus declaraciones posteriores a la prensa internacional, Armstrong expresó que su estancia en las profundidades de la cueva había sido una experiencia profundamente espiritual y transformadora. Mencionó que caminar en el silencio absoluto de la Tierra, rodeado por muros de piedra milenarios y el murmullo de las aves abisales, le había producido una sensación de humildad e inmensidad similar a la que sintió al contemplar la Tierra desde la superficie de la Luna. Cuando la expedición de 1976 concluyó, el informe científico oficial determinó que las impresionantes galerías de la Cueva de los Tallos eran el resultado de procesos geológicos naturales de desprendimiento de bloques de piedra caliza, descartando que las paredes hubieran sido construidas por la mano humana. Asimismo, los investigadores informaron que no habían encontrado la legendaria biblioteca metálica de hojas de oro descrita por Juan Moritz en los sectores explorados de la caverna. Sin embargo, lejos de cerrar el misterio, el informe oficial avivó aún más las teorías de la conspiración. Muchos investigadores independientes y miembros de la comunidad local sostuvieron que la expedición británica no había explorado la totalidad del sistema de cuevas, el cual se extiende por decenas de kilómetros bajo las montañas interconectando galerías que aún no han sido cartografiadas. Se rumoró que ciertos hallazgos arqueológicos sensibles habían sido retirados en secreto por los servicios de inteligencia militar británicos y trasladados fuera del país antes de la publicación del informe oficial. A lo largo de las décadas siguientes, la Cueva de los Tallos ha continuado siendo un imán para exploradores de todo el mundo. En la actualidad, el acceso a la cueva está estrictamente custodiado por el pueblo Shuar, quienes administran el sitio como un territorio sagrado y de conservación ecológica. Los pocos viajeros que obtienen el permiso de la comunidad indígena para descender al abismo deben someterse a rituales de purificación con plantas medicinales y guías nativos, garantizando que el entorno no sea profanado ni alterado. La Cueva de los Tallos es un testimonio sobrecogedor de que América Latina guarda en sus entrañas misterios geológicos e históricos que continúan desafiando los límites entre la ciencia, el mito y la exploración. Nos enseña que la naturaleza es capaz de esculpir catedrales de piedra que simulan la arquitectura de los antiguos imperios. Nos recuerda que la curiosidad humana no tiene fronteras, y que la búsqueda de respuestas sobre nuestro origen puede llevar a un astronauta desde la Luna hasta las profundidades oscuras de la selva ecuatoriana. Y nos invita a contemplar las cavernas del mundo con un profundo respeto por los pueblos originarios que han sabido custodiar los secretos de la Tierra en silencio durante milenios.
Y con el eco del murmullo de las aves tallos resonando en los salones de piedra bajo la selva ecuatoriana, llegamos al término de nuestro apasionante recorrido de hoy. La historia de la Cueva de los Tallos en Ecuador no es solo una aventura de la espeleología y la arqueología sudamericana. Es una lección sobre los enigmas profundos de nuestro planeta y la fascinación eterna que despierta el mundo subterráneo en la mente humana. Nos resulta profundamente conmovedor pensar cómo en el corazón de la Amazonía, una catedral de piedra fue capaz de reunir a sabios indígenas, científicos internacionales y al primer hombre que caminó sobre la luna en una misma búsqueda de conocimiento. Queremos pensar que hemos descifrado cada secreto de la geografía terrestre, pero la realidad nos demuestra que debajo de la selva yacen abismos que continúan desafiando nuestra lógica y alimentando nuestra imaginación. Las galerías monumentales de Morona Santiago permanecen hoy en día bajo la custodia sagrada del pueblo Shuar, guardando en el silencio de la roca sus secretos milenarios. En Mundo Curioso nos apasiona explorar estos capítulos intensos, misteriosos e inolvidables de la ciencia y la historia, porque nos demuestran que para comprender la maravilla de nuestro planeta, debemos atrevernos a examinar las historias donde la ciencia y el mito se encuentran en perfecta armonía. Y ahora, mis queridos exploradores del mundo subterráneo y la historia, la palabra es completamente vuestra. ¿Conocíais la increíble historia de la Cueva de los Tallos y la expedición del astronauta Neil Armstrong a la selva ecuatoriana? ¿Qué opináis sobre las formaciones de piedra rectangulares que parecen murallas antiguas? ¿Creéis que en el sistema de cuevas todavía existen cámaras secretas que no han sido descubiertas por la ciencia? Dejadme absolutamente todas vuestras reflexiones, hipótesis y comentarios en la sección de abajo. Ya sabéis que me encanta leeros a todos, responder a vuestros mensajes y participar en los apasionantes debates que organizamos en nuestra comunidad de mentes inquietas. Aprovechad este momento para proponerme el tema de nuestras próximas expediciones. ¿Queréis que viajemos a los enigmas de las ruinas flotantes y ciudadelas de Machu Picchu en Perú? ¿Preferís que exploremos las cuevas heladas bajo los volcanes de Kamchatka, o que nos adentremos en los secretos de las ciudades subterráneas de Capadocia en Turquía? Vosotros elegís el rumbo de nuestro canal. Si habéis disfrutado de este viaje fascinante a los secretos más profundos y sobrecogedores de América Latina, os pido que dejéis un buen me gusta en el vídeo. Es un pequeño detalle que a vosotros no os cuesta nada, pero que a nosotros nos brinda un apoyo enorme para que el algoritmo siga recomendando nuestro trabajo de investigación a miles de apasionados de la divulgación en todo el mundo. Y si todavía no formas parte de la gran familia de Mundo Curioso, no lo pienses más. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún estreno. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares o con cualquier persona a la que le entusiasmen los misterios de la historia, la arqueología y las expediciones más legendarias del planeta. Seguro que les encantará descubrir la historia de la Cueva de los Tallos. Muchísimas gracias de todo corazón por dedicarme vuestro tiempo, por vuestro apoyo constante en cada programa y por mantener siempre encendida esa chispa inagotable de la curiosidad que nos impulsa a seguir explorando los grandes enigmas de la Tierra y de la historia humana. Cuidaos mucho, no dejéis nunca de haceros preguntas. Y nos vemos en el próximo episodio de Mundo Curioso. Hasta la próxima.